Pero hay una cosa que me gusta mucho que es el tema de no endiosar a los jugadores. Primero, me gusta porque me parece que tiene mucho sentido y luego no lo escucho habitualmente. Normalmente lo que se habla es de he conseguido convencer a este jugador que tenía muchas ofertas, se ha venido aquí, le he dicho que iba a ser una pieza angular en el proyecto, le llamo al entrenador. Yo he escuchado muchas historias de fichajes así, pero me gusta que se trate esto porque yo también soy muy partidario de dar oportunidades. Yo soy joven, no he tenido experiencia en el mundo del fútbol como jugador y agradezco mucho las oportunidades que me dan. Entonces también creo yo mucho en dar oportunidades, si algún día tengo la capacidad de dirigir un equipo como editor deportivo, dar oportunidades a gente que a lo mejor viene desde abajo y en este caso el Racing, es el paso más alto que ha dado en su carrera. Más que jugadores que están en pasos superiores y por mal rendimiento, por descensos o por historias bajan. Entonces no sé también si tú prefieres, por esto que me has dicho, ese tipo de perfiles, o no es tanto el perfil de dónde venga, si es su paso más alto el Racing, porque por ejemplo vemos casos como Andrés, ¿no? Y otros a lo mejor como Javi Castro, que se me ocurren, que son dos jugadores que conozco, que son muy diferentes. Y claro, no sé tú por qué te decantas más, si te gusta también ese perfil de dar oportunidades o también de jugadores que puedan aportar más experiencia. Mira, esta pregunta me ha venido bien para que no la habíamos hablado, pero cuando No, hemos para hablado nada. antes de fichajes y tal, y no digo que no me guste esa parte, sino es para explicar esto, ¿vale? Yo, por ejemplo, creo en diseñar plantillas, ¿vale? Ujú, Yo no considero que hago fichajes. Para mí es más importante la creación de una plantilla, ¿no? ujú, Al final no me decanto por nada concreto, como tú dices, pero sí que en la hoja de ruta, en este proyecto, si tengo claro que hay que consolidar, pues necesito tener un porcentaje alto de jugadores con contrato, ujú, porque si no, no creo en una consolidación y a veces sucede sin hacerlo, pero y en este caso, un poco el rol o la trayectoria, pues también, ¿no? Y cuando construís esa plantilla, pues igual no puedo tener 4 jugadores en la misma demarcación con el mismo estatus, ¿no? Es decir, que los 4 pretendan tener lo mismo desde el primer día, pues igual no ujú, puedo. Entonces, esa, no hay una única fórmula, por eso a los que nos estén escuchando no les podemos decir, mira, pues esto se reparte así la tarta y ya está, va mucho más en sentirlo, en analizarlo y en cuando tomas las decisiones en acertar o fallar. Porque no porque tengas 2 jugadores jóvenes con oportunidad para crecer va a ser una mejor plantilla que porque tengas 3. Pero sí entender que esa construcción, ¿no? Esa creación ujú. de plantilla es un poco la hoja de ruta, ¿vale? Y nosotros aquí, por eso hablo de nosotros, no de mí, sino hablo de nosotros, que es lo que creo que es importante, tenemos que construir una buena plantilla y, de momento pues nos está yendo bien. Ojalá que dure en el tiempo porque es la mejor, ¿no? La mejor medicina. Ujú. Pero creo en eso, no en fichajes estelares, ni en he hecho yo esto y le he convencido yo y ha sido cosa mía. Me gusta que la gente mire, ¿no? Y hay una imagen muy chula que no sé si habrá un primer creador o ha sido un tal, pero bueno, cuando tú pones el me, we, ¿no? Se ve a personas, ¿no? Como empujan, ¿no? De un lema que es el me para tirarlo y bajarlo al we, ¿no? Para mí es, para mí es eso, ¿no? Un Ujú. proyecto de este nivel y de esta magnitud es eso, ¿no? Y en esa pregunta que me has hecho, que me ha venido genial porque no lo había tenido en cuenta, es crear plantillas, ¿no? Y tener claro primero cuáles son los objetivos principales y luego ver hasta dónde llegas, ¿no? Y un jugador joven que igual no ha tenido la oportunidad, se la das y la aprovecha y le saca un rédito brutal y otros jugadores más consolidados te dan partidos de 0-1 fuera de casa Ujú. y jugadores más polivalentes te dan ese momento de acumular lesiones en una demarcación y luego hay veces que hay que tomar una decisión concreta porque crees que el equipo tiene que ir en ese estilo que a veces se habla y tienes que priorizar tener 1 o 2 talentos de unas características pues más veloces o más talentosos con balón o de tránsito transitar y pero bueno, creación de plantillas, ¿no? Crear plantillas. Me gusta mucho ese concepto, Miquel, y de hecho es la última parte de la charla que quería tener contigo, es un poco esa confección de plantilla, porque es algo muy importante, bueno, es de las tareas más importantes que tiene que hacer el director deportivo, de las que tiene que formar parte del director deportivo. Has hablado
de mirar entiendo un poco lo que es la gran foto y no la foto individual de cada uno. Y en ese sentido entiendo un poco que lo que buscas ese es el equilibrio al final, ¿no? Entre tener un poco todo tipo de perfiles, como tú has dicho, pues ese joven que te pueda dar, luego ese veterano que también te pueda dar otras cosas distintas. También cuando tú confeccionas el 11, bueno, no te voy a decir el 11 titular, pero los 11 y 11 o 12 y 12 para tener esa plantilla de 22, 23 jugadores, lo haces de un enfoque que te gusta, que haya jugadores del mismo nivel para competir por el puesto, o lo haces un poco desde el punto de vista de que es un poco lo que has comentado también, de cada uno tenga su rol, uno con un rol más marcado, que luego puede ir variando la temporada, los resultados, las lesiones te cambian un poco toda la planificación, pero que uno tenga un poco más marcado el rol de titular y otro el rol de suplente, y así vengan un poco aceptando cada uno su función. No hay una única manera. Yo te puedo hablar un poco del crecimiento. Creo que Uh-huh. tiene una relación bastante directa con eso, ¿vale? Cuando tú Vale. logras tener un proyecto que puedes ir creciendo, vas aportando eso, ¿no? Ahora, si me preguntas qué es lo que buscaríamos todos, buscas tener los mejores jugadores con la mayor competencia posible. Eso es obvio, ¿no? O sea, hay Uh-huh. equipos que logran tener un 11 con 4 o 5 suplentes de mucho nivel y otros no aciertan con su 11 y es dependiendo un poco tu capacidad, ¿no? Yo lo que sí puedo contar en mi experiencia y aquí en el Racing, que lo que sí me ha permitido el paso del tiempo es poder incrementar, ¿no? Incrementar condiciones a esa confección de la plantilla, ¿no? Y hablamos de igual tener, pues eso, pues poder invertir algo más en alguna demarcación o tener una alternativa que pueda pues sustituir o competir, vamos a decir, el puesto. Luego los futbolistas son rendimientos y hay veces que un jugador lo está haciendo francamente bien y por sanción, lesión tiene que salir y entra el que no lo estaba dando o no estaba teniendo y lo hace muy bien y esa es la mejor medicina para Uh-huh. una plantilla y bueno, yo creo que eso va un poco condicionándose, ¿no? Hay una relación muy directa con también un poco por cómo uno se sienta, ¿no? Los entrenadores Claro. también pues van con unos perfiles, pues hay entrenadores que les puede ir más jugadores más consagrados, otro le puede ir más jugadores más jóvenes que pueda tener la sensación de que les va aportando, de que en cada entrenamiento puede enseñar, puede aportarles y Uh-huh. eso hace que el jugador pues tenga un convencimiento brutal sobre el proyecto y la idea del entrenador. Identificar, ya te digo. Si digo una cosa me voy a sentir mal porque no voy a sentir que estoy diciendo lo que pienso y hay cosas que no tienen una única solución, ¿no? Y creo que ahí va mucho el tener conocimiento de cada uno y como nos dedicamos cada uno a lo nuestro, pues mi obligación es entender y conocer bien al entrenador y no estar preocupado de si los asientos tienen que ser verdes o rojos, ¿no? Porque no es mi función. Pues mi preocupación es saber conocer y entender bien al entrenador y hacer ahí un buen tándem para que cuando tomemos decisiones pues tengamos la capacidad de acertar, ¿no? Y bueno, un poco baso y fundamento estas teorías que un poco compartimos, que muchas son desde la experiencia, porque Uh-huh. no hay una teoría, ¿no? Pero esa experiencia pues me ha permitido, ¿no? El Racing me está permitiendo tener un proyecto, ¿no? Es decir, 3 temporadas, ya puedes sentir que cada año vas haciendo y vas adaptando cosas, ¿no? Y estoy muy contento, la verdad es que estoy muy contento de cómo estamos llevando las cosas, ¿no? Yo creo que al final una de las claves en que funcione bien una dirección deportiva es que te den tiempo para que tus cosas vayan asentándose, ¿no? Porque siempre muchas veces en muchos clubes es un director deportivo cada año o cada 2 años y eso es muy complicado porque además yo siempre digo que el director deportivo el primer año es el más difícil porque es cuando no conoces el club, no conoces el funcionamiento interno, no conoces lo que funciona o no funciona a nivel de jugadores, a nivel de entrenador y es un año de prácticamente absorber muchas cosas y no debería ser de tomar demasiadas decisiones, pero el fútbol obviamente te obliga a tomar decisiones y es el año más complicado. Si pasas ese primer año, luego con el tiempo puedes un poco consolidar tu idea. Creo que es lo que estás viviendo tú. Sí, a ver, el Te director quería deportivo preguntar también, Miquel, necesita yo tiempo. cuando hablo de tema del mercado de fichajes, hablamos mucho de manejar el mercado y que no te maneje el mercado a ti. Entiendo que manejar el mercado es a través pues bueno, de tener tú muy, muy, muy controladas y muy desgranadas, como hemos dicho antes, las opciones, los perfiles, los jugadores, lo que quieres, lo que no quieres, y no estar un poco a expensas de lo que pueden llegarte de representantes.
pero también entiendo que a lo mejor ahí pueden surgir oportunidades que en un principio estaban por encima de tus posibilidades, pueden surgir. ¿Cómo se baila entre ese manejar el mercado y no ser manejado? Sí, lo mejor es sentir que manejas el mercado, es decir, voy yo, elijo yo, hago yo y ya está. Eso es genial, eso es el mundo ideal, pero eso no Ujú, pasa, ujú. porque hay una cosa que el mercado te hace, que todos siempre estamos especulando con opciones por encima de las que son nuestra realidad, ¿vale? Si tú haces Claro. un análisis posterior, muchos hemos estado intentando convencer una parte que no era fácil, ¿no? Que al final ha Ujú, ido, pues en este caso nosotros en segunda, pues ha ido en primera o ha ido a otro segunda con... Entonces, no es real. Ahora, nosotros, por ejemplo, de eso, de ese aprendizaje, hemos aportado a nuestro método de funcionamiento a tener una bolsa lo más amplia posible de las cosas susceptibles, ¿vale? Es decir, ujú. que no solamente te quedes con los primeros cuatro y ya está, o con las primeras dos opciones, sino que intentes tener esa capacidad de ampliar, ¿no? Y que eso luego te permita oscilar, ¿no? Porque tú al final no tienes ni idea de cómo va a ir el mercado y menos si no eres pudiente, ¿no? De decir, yo decido, tengo Claro. capacidad, genial. Es abrir un poco eso, ¿no? Y tener claro lo que hemos dicho, lo que un jugador es, qué características tiene, qué nivel puedes esperar de él, cómo se puede adaptar a tu proyecto y luego es más sencillo, ¿no? Pero también te digo una cosa, el mercado te abre oportunidades en el propio mercado, ¿vale? Porque a Ujú. veces se genera un efecto donde ha llegado un jugador a un sitio que no se esperaba y provoca la salida de otro que no se esperaba, ¿no? Entonces, estar pendiente y eso al final, las buenas relaciones con clubes y con representantes, pues a veces te ayuda, ¿no? A veces te ayuda. También nos ha pasado, ¿eh? A Directores Deportivos nos pasa que un jugador no viene a tu club porque hay una competencia directa y entiende que no es el sitio donde tiene que ir. Y dices, joder, he hecho un buen Ujú. trabajo de scouting, tengo buena relación con agente y con club. Incluso el propio futbolista reconoce que soy un buen lugar. Pero hay una situación concreta que es una competencia, una demarcación, un perfil concreto y condiciona tu trabajo. Hay que asumirlo, ¿no? Pero bueno, el control del mercado me parece una pieza, una parte súper importante porque te da capacidad, te da capacidad. Es muy interesante esto que dices, Miquel, pero también recalca más todavía la importancia de tener un buen trabajo de scouting previo, porque yo entiendo que siempre cuando se aborda un fichaje, vamos a hacer ya las últimas preguntitas, últimas dos, tres, cuando se aborda un fichaje siempre se tiene en plan B, plan C, plan D. Y es importante porque muy pocas veces vas a poder hacer el plan A, que será tu primera opción y que será lo que tú puedas hacer. Si tú has hecho un buen trabajo de mercado y trabajo de scouting, captación y como tú dices, has generado una bolsa con jugadores detallados, con muchos nombres, con jugadores filtrados, vas a poder decir, vale, no me sale esto, no pasa nada, busco esta otra opción, me muevo y soy activo, no reactivo. Sí, soy activo, eso es, eso es. Hay muchas veces alguna la dejas abierta tú por tener un poco esa esperanza, ¿no? Decir, oye, si este nombre entrase lo haríamos. A Uh veces lo -huh. dejas tú en el listado, lo mantienes porque no quede en el olvido o en pasar la página, ¿no? Uh -huh. Que es lo que quieres un poco evitar, pues bueno, porque te puede ilusionar o te parece una buena opción o porque tienes un feeling de que dices, bueno, igual ahora no, pero dentro de 15, 20, un mes, Sí. pues sale, ¿no? Entonces, de ahí. Pero también luego hay momentos de mercado, ¿no? Yo recuerdo en el mercado actual de verano que pasamos, que, joder, se me fue, por decirlo de alguna manera, se me fue atascando lo del lateral derecho, ¿no? Al final no tenía ningún lateral derecho con contrato y donde yo pues veía que podíamos terminar de cerrar, pues no lo lograba Uh -huh. y tienes la sensación, entonces eso pues hay veces que te hace ser pues más práctico y dices, bueno, pues voy a cerrar la que es real y ya está. Sí. Y otra vez te hace ser más, no sé si la palabra es ambicioso o intentar buscar otra manera y aguantas un poco más, ¿no? Y tiras 6 8 10 días más desde, bueno, lo importante ser activo y lo importante tener la información. Si es una información muy real y muy de verdad, pues igual esa semana te merece la pena esperarla, ¿no? Lo malo es estar esperando y esa información no ser real. Es el juego que tenemos por el que tenemos que pasar los clubes, en este caso los directores deportivos, Uh -huh. pero sí, sí, el tema de tener un poco controlado el mercado, tener la sensación de que vas un poco tú con las opciones
y luego ser activo en las posibilidades, pues es la mejor de las soluciones. Pero que quede claro que no es el único camino, ¿vale? O sea, a mí me gusta ser muy realista y no me gusta hablar de cosas que no son reales, que es, no, yo lo tenía el primer día apuntado y lo que yo apunté el primer día ha salido. Yo no, yo no, yo lo digo claramente, o sea, mi listado el primer día no es el con el que acabo, ni muchísimo menos, ¿eh? Ni muchísimo menos. Ujú. Yo imagino que será un poco complicado porque es una de las últimas preguntas que te quiero hacer, el tema de los representantes, un poco que la relación que tienes. Son muchas veces la gente que no vive en el día a día del fútbol, tiene la percepción de que son un poco, pues, que van a su objetivo o con la idea del beneficio, pero yo ya estando un poco más dentro me doy cuenta de lo importantes que son, de lo que facilitan, de lo que muchas veces, hay de todo, ¿no? Obviamente, pero de lo que hacen posible y de lo que solucionan muchas veces las cosas.